Ok, ya estamos grabando. Y ahora les voy a compartir pantalla. Ok, ahí estamos. Me avisan cuando ya la pueden ver. Listo, profe. Ok, gracias. Bueno, ahí tenemos un cuadrito en la página 29 que dice Adverbs of Sequence. Es este cuadrito, ¿verdad? Ahí tenemos 3, 4, 5. Aquí tenemos 6. En realidad, esto pues uno más, uno menos, ¿verdad? No nos va a afectar, al contrario, nos va a beneficiar. Entonces, utilizamos los adverbios de secuencia para ordenar, para ordenar cosas, ¿verdad? O para, como para seguir el orden de las cosas, más bien sería de las indicaciones, incluso los usamos en las recetas de cocina, ¿verdad? Primero hacemos una cosa, luego hacemos la otra. Esos son los adverbios de secuencia. Ven que tenemos los de frecuencia, que son los que nos dicen con qué frecuencia realizamos una actividad o una acción, y tenemos los de secuencia, que son los que nos sirven para ordenar los pasos de alguna actividad que realizamos, ¿verdad? Entonces tenemos el primero, ¿verdad? Este que dice first, significa primero, second, segundo, then, después, after, también significa después, after that, después de eso, y finally, finalmente. Ahora aquí tenemos next. Vamos a colocar este también. Next. Ese es el siguiente. Obviamente, cuando nosotros tenemos que realizar los pasos de alguna actividad, no vamos a utilizarlos todos. Y ustedes también me van a decir, profe, pero si por ejemplo, then y after significan lo mismo, ¿para qué los ponemos ahí todos? Bueno, porque cuando vamos a hacer la secuencia, para no decir después, 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 ¿verdad? Sino que entonces utilizamos, no vamos a poner en todas then, sino que utilizamos, normalmente se utilizan 4, no se utilizan todos, ¿verdad? Entonces, first, second, next, after that, and finally, por ejemplo. Y ahí tenemos un ejemplo en el cuadrito al lado derecho. Dice, first, we have a science lesson. Then we go to a language lab. After that, we take a math test. And finally, our last class ends at 4. Ended at 4. ¿Ok? Entonces, ahí sería, primero, vamos a la clase de ciencias. Después, vamos al laboratorio de idiomas. Después de eso, hacemos el examen de matemáticas y finalmente vamos a la clase que termina a las 4. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, están marcados en negrita, ya que solamente hay 4. Eso es porque no se usan todos, ¿verdad? ¿Preguntas? Do you have any question? Todo está clarito. ¿No tienen preguntas? Profesora, ¿es finally es finalizar o final? Finalmente. Finalmente, ok. Ajá. Las palabras que tienen este li al final, eso es como la terminación mente, ¿verdad? Entonces, finalmente. Entonces, first, primero, second, segundo, then, después, next, puede ser el siguiente paso o después también, after, después, after that, después de eso, finally, finalmente. Entonces, aunque aquí haya muchos, recuerden que solamente vamos a utilizar 4, mucho 5, nunca usamos más que eso, ¿verdad? Y aquí tenemos los usos. Entonces dice, los adverbios de secuencia se utilizan para decirle a las personas el orden de algo, ¿verdad?
Puede ser en procedimientos o en itinerarios. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos bien. Yes or Yes. no. Ok. Luego tenemos los adverbios de frecuencia. En los adverbios de frecuencia, aquí tenemos, es que esto se me corrió. Vamos a bajarlo un poquito más para que me quede ahí todo juntito. Ok. Entonces, les decía que los adverbios de frecuencia los utilizamos para decir qué tan frecuente nosotros realizamos alguna actividad. Casi siempre no. La pregunta siempre va a ser how often. ¿Qué tan frecuente? Entonces, how often do you go to school, por ejemplo? ¿Qué tan frecuente usted va al colegio? ¿Verdad? How often do you? La consulta es esta parte de alta frecuencia está en el mismo donde estamos siguiendo el libro. Sí, nada más que no tenemos la explicación. Ah, ok. Sí, Tenemos la práctica directamente. ir a hacer apuntes. No, igual esto ustedes ya lo tienen en el foro de avisos. Yo se los había subido ahí. Este documento ustedes lo tienen en el foro de avisos, lo pueden descargar. Claro, los apuntes pues también son importantes, ¿verdad? Porque no es lo mismo algo que me apuntó alguien más a algo que una nota que tomé yo, ¿verdad? La entiendo mejor yo cuando la escribo yo. Entonces, pues sí, también es importante. Ok, entonces les decía que normalmente la pregunta es, how often do you, ¿verdad? ¿Qué tan frecuente usted, entonces, hace algo? Go to school, go to the church, go out with your friends, no sé, diferentes actividades. Go to the movie o visit your parents, qué sé yo. Entonces, normalmente vamos a utilizar una estructura, ¿verdad? Específica para cada uno de los tiempos. Digamos, si yo hablo con verbos de acción, va a haber una estructura. Si lo que voy a utilizar es el verbo to be, tiene otra estructura. Entonces, aquí la vamos a ver. Esta es con los verbos de acción. Entonces, tenemos el sujeto, el adverbio de frecuencia. Main verb dice, bueno, es el verbo principal. Vamos a ponerle aquí action verb. En lugar de ponerle main verb, le voy a poner action verb. Igual, es lo mismo, ¿verdad? Es el verbo principal o el verbo de acción. Y el complemento. Y decimos, my sister always does the homework. Mi hermana siempre hace su trabajo o su tarea. We sometimes go out with our friends. Nosotros a veces salimos con nuestros amigos. Entonces, estos son los adverbios de frecuencia. Vamos a ver si los teníamos aquí más atrás. No. No están. Ok, entonces teníamos, ¿verdad? Los verbos de acción y la estructura. Luego tenemos el verbo to be. Recuerden que el verbo to be es is, are. Este es el verbo to be. Entonces, con esto la estructura va a ser diferente. Vamos a poner primero el sujeto, después el verbo to be y luego el adverbio de frecuencia. De último, el complemento. Decimos, they are never on time for class. Ellos nunca están a tiempo para las clases. She is often happy. Ella a veces es feliz. Perdón, ella frecuentemente es feliz. Entonces, tener cuidado con las estructuras. Aquí tenemos verbos de acción. Recuerden que el verbo de acción es, por ejemplo, jump, en este caso do, go, eat, visit, todo lo que denote acciones, ¿verdad?
Y cuando utilizamos el verbo to be, que es el que significa ser o estar, vamos a utilizar esta otra estructura. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. También dice que las palabras, por ejemplo, los adverbios de frecuencia, often, usually y always, pueden a veces ir al inicio de las oraciones. ¿Qué les recomiendo yo? Que utilicen estas estructuras, porque si no, a ustedes se les puede olvidar cuáles son los que van al inicio y colocar cualquiera, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con eso. Aquí tenemos, yo les puse a ustedes este cuadrito aquí con adverbios de frecuencia, ¿los ven? Always, usually, frequently, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, and never. Se los puse aquí para que ustedes los tengan. Entonces, porque aquí vienen, por ejemplo, la explicación, viene la estructura, pero no tenemos el, el cuadrito este, ¿verdad? Entonces, always significa siempre, es algo que hacemos en un 100%, ¿verdad? Todos los días. Usually, con una frecuencia de un 90%, algo que hacemos bastante seguido, casi siempre, ¿verdad? Frequently, algo que hacemos frecuentemente, que también es una actividad que le realizamos bastante seguido, pero en un 80% de frecuencia. Often, que significa a veces, es una actividad que vamos a realizar seguido también, pero no tanto como las anteriores. Sometimes, a veces, en un 50%. Occasionally, algo que hacemos por allá, ¿verdad? Esporádicamente. Seldom, algo que hacemos muy poco. Rarely, algo que hacemos casi nunca, ¿verdad? Rara vez. Y never, algo que hacemos nunca, ¿verdad? O sea, nunca realizamos esa actividad. Entonces, aquí los tienen. Esos están, como les dije yo, en el documento que yo les subí a ustedes al foro de avisos para que sepan cuáles son los adverbios de frecuencia. Y ahí lo que viene es una practiquita con los adverbios de frecuencia específicamente. Tanto en la página 29, abajo del cuadrito de los adverbios de secuencia, y en la página 30. Ahí en la página 30 viene un cuadrito, vienen como unos horarios, y luego viene Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday y Friday, ¿verdad? Que son los días de la semana. Luego vienen las diferentes materias, luego vienen el break, que es como un receso, ¿verdad? Un descanso, y luego lunch, que es la hora de almuerzo. Y entonces viene una practiquita relacionada a ese cuadrito, ¿verdad? Entonces dice, por ejemplo, what days does Anne have history? ¿Cuáles días tiene historia Ana? ¿Verdad? La clase de historia. ¿Cuáles son los días? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es completar esas oraciones que están ahí con la respuesta de acuerdo al cuadrito que tenemos ahí. Luego tenemos en la página 31, igual son como actividades, ¿verdad? Dice band, orquestra, choir or chorus, drama, fútbol, cheerleading y otras actividades para que usted, que es vocabulario, ¿verdad? En realidad es vocabulario que es importante también que ustedes lo vayan traduciendo para que sepan de qué se trata. Después tenemos en la página 32 el presente continuo. Present continuous tense. Oraciones con el presente continuo. O presente progresivo, ¿verdad? También se llama presente progresivo. Entonces, de cualquier forma que ustedes lo encuentren, ya sea que lo encuentren como present continuous o como present progressive, se está refiriendo al mismo tiempo verbal. Y este tiempo verbal lo que hace es describir actividades o lo utilizamos para describir actividades que estamos realizando en el momento. Por ejemplo, ahorita yo puedo decir I am teaching, ¿verdad? Estoy dando clases. Ustedes pueden decir, no sé, I am studying, estoy estudiando, ¿verdad? O I am hearing my teacher, I am listening my teacher. Cosas como estas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ejemplos. Dice, she is wearing jeans. Ella está vistiendo jeans. I'm studying English. Yo estoy estudiando inglés. También describe actividades cercanas, perdón, actividades de un futuro cercano. Ejemplo, I am playing tennis this afternoon. Yo estoy jugando tenis esta tarde. Entonces, ustedes pueden decir, digamos, ahorita son las 6:20, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden decir,
Yo estoy viendo tele a las 9 de la noche. Entonces estamos utilizando el presente continuo, pero para hablar a futuro. ¿Ok? Y aquí tenemos las estructuras. Ustedes tienen las estructuras en la página 32, en un cuadrito. ¿Ve que dice, this tense has two words, be plus ing. ¿Okay? El verbo to be. Eso es lo que dice ahí. Cuando dice be es el verbo to be, a lo que se refiere. Entonces, tenemos la estructura de las oraciones positivas. Tenemos primero el sujeto, I, you, we, they, he, she, it. El verbo to be, que significa ser o estar, ¿verdad? Am, are, is. Vamos a utilizar am con I, are con you, we, they, is con he, she, it. El verbo con ing, ¿verdad? Reading. El verbo sería read y le agregamos ing, entonces nos quedaría reading, leyendo. Leer, leyendo. Ese ing es eso, ¿verdad? Ando, endo. Y el complemento. Y decimos, I am reading a book. Yo estoy leyendo un libro. You are reading a book. Usted está leyendo un libro. He is reading a book. Él está leyendo un libro. ¿Hasta ahí vamos bien con la explicación, chicos? ¿Está clarito? Sí. Yes, profe. Ok, thank you. Luego tenemos las oraciones negativas. Son muy similares, nada más que en medio del verbo to be y del verbo de acción, ¿verdad? Vamos a colocar el not. Entonces tenemos sujeto, I, you, we, they, he, she, it, el verbo to be, are, is, not, verb plus ing, ¿verdad? En este caso reading, y el complemento que dice a book. Y recuerden que siempre iniciamos con mayúscula y cerramos con punto, ¿verdad? ¿Alguien que quiera leer la primera? ¿Quién se anima? Nadie, qué barbaridad. Ajá. I am now reading book. Reading Ajá. book. Gracias. ¿Quién se anima a leer una de aquí? Utilizando solamente uno de estos. We are not reading a book. Thank you. Y la última. Is now reading a book. Thank you. Ok. Y tenemos esto que se llama contraction o contracción, ¿verdad? Que lo que hacemos es unir palabras y hacer la oración más cortita. Entonces nos quedaría, unimos aquí, la primera la vamos a unir aquí. I'm not reading a book. Las otras dos las unimos aquí. Entonces, are not nos queda aren't, is not nos queda isn't. Entonces aquí ya yo en lugar de decir you are not, yo digo you aren't reading a book. Usted no está leyendo un libro. O she is not reading a book sería she isn't reading a book. Ella no está leyendo un libro. Luego nos vamos a las yes no questions. ¿Qué pasa con las yes no questions? Bueno, aquí vamos a hacer un switch, ¿verdad? Un cambio. Ya no vamos a colocar primero el verbo to be, sino que vamos a colocar el sujeto. Entonces en lugar del sujeto vamos a colocar el verbo to be, ¿verdad? Hacemos un cambio en estos dos. Entonces colocamos am, are, is, que es el verbo to be, el sujeto, I, you, we, they, he, she, it. Vamos a conjugar am con I, are con you, we, they, is con he, she, it. El verbo con ing y el complemento más el signo de pregunta o question mark, que lo utilizamos solamente al final de las preguntas, ¿verdad? Para cerrarlas. Y decimos, am I reading a book? ¿Estoy yo leyendo un libro? Are you reading a book? ¿Está usted o ustedes leyendo un libro? Is he reading a book? ¿Está él leyendo un libro? Y aquí tenemos los ejemplos de preguntas con oraciones, con respuestas positivas y respuestas negativas. A ver, ¿quién me lee la pregunta? La primera. Are you reading a book? Yes, I am.
¿verdad? ¿Está usted leyendo un libro? Sí, sí lo estoy haciendo. O no, I am not. No, no lo estoy haciendo. La segunda, ¿quién me la lee? Are they reading a book? Yes, they are. O no, they aren't. ¿Verdad? ¿Están ellos leyendo un libro? Sí, sí lo están haciendo o no, no lo están haciendo. ¿Y la última? She's reading a book. No, she isn't. ¿Verdad? ¿Está ella leyendo un libro? No, no lo está haciendo. O yes, she is. Sí, sí lo está haciendo. Entonces, estas son las preguntas y estas son las respuestas. Vean que en las yes, no questions nosotros no decimos yes, she is reading a book. Nada más digo yes, she is o no, she isn't. ¿Verdad? Listo. No tengo que decir más. Aquí, como les digo siempre, ¿verdad? Tener cuidado con estas. Aquí yo, si me dicen you, es a mí que me están preguntando, entonces yo respondo con I, ¿verdad? Tener cuidado con el pronombre. Luego tenemos las WH questions. Esas WH ustedes las tienen también ahí en el cuadrito, abajo del primer cuadro que estaba ahí, ¿verdad? Con negrita. Está en las yes, no questions. Igual, aquí vamos a utilizar la WH word y toda esta estructura es igual a la anterior, a las de las yes, no, ¿verdad? Entonces tenemos la WH, en este caso tenemos where y aquí les coloqué esta otra que dice why. El verbo to be, am, are, is, el sujeto, I, you, we, they, he, she, it, verb plus ing, ¿verdad? Reading, complement, a book, and question mark, ¿verdad? Solamente para cerrar. Entonces decimos, where am I reading a book? ¿Dónde estoy yo leyendo un libro? O, why are they reading a book? ¿Por qué están ellos leyendo un libro? Where is he reading a book? ¿Dónde está él leyendo un libro? Y aquí tenemos igual preguntas y respuestas. ¿Alguien que me lea esta? Why are they reading a book? They are reading a book because they have a test. ¿Okay? Entonces, la pregunta era, ¿por qué están ellos leyendo un libro? Ellos están leyendo un libro porque tienen un examen. ¿Quién es la segunda? Why are you reading a book? Because I like the story. Entonces es, ¿por qué está usted leyendo un libro? Porque me gusta esta historia. Vean que en esta dice, they are reading a book because they have a test. O sea, estoy utilizando todo esto para responder. Y aquí nada más estoy diciendo because I like this story. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que aquí para responder esta clase de preguntas yo necesito sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? No puedo responder solamente con una palabra. Entonces, lo puedo hacer de las dos formas y está correcto. ¿Por qué? Bueno, porque aquí tengo también, después de because, yo tengo sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? I es el sujeto, like es el verbo, the story es el complemento, ¿verdad? Entonces, lo que yo necesito cuando yo les digo una oración completa es que tenga esos tres elementos. No es que me escriban tres renglones, ¿verdad? Pero en que a veces me escriben tres renglones y en ninguna de esos tres renglones está ni el verbo ni el sujeto, es puro complemento. Entonces, tiene que tener los tres elementos. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bueno. En la página 33 tenemos práctica. Entonces, vamos a ir a la página 34. Igual a ese present continuous. Lo que tenemos es exactamente lo mismo que estábamos viendo ahorita, ¿verdad? Otra practiquita en un cuadrito que hay ahí abajo. En la página 35, otra práctica. En la página 36 tenemos el be going to, future tense, ¿verdad? Entonces, esto es going to. Going to significa voy a, vamos a, van a, ¿verdad? Eso es going to. Entonces, eso es a futuro. Es una estructura
que la utilizamos para cuando tenemos planes ya establecidos. No sé, digamos que el domingo vamos a ir a pasear, entonces ya tenemos ese plan establecido, entonces utilizamos el going to. También lo utilizamos para predicciones, pero cuando estamos seguros de que algo va a suceder. Entonces, para planes a futuro, planes establecidos, dice, we are going to sing at the party. Yo voy a cantar en la fiesta. Para una predicción de una secuencia lógica, ¿verdad? De algo que estamos viendo que va a suceder. Look at the car. It is going to crash into the yellow one. Ve ese carro. Va a chocar contra el amarillo. ¿Verdad? Entonces ya lo estamos viendo que viene a toda velocidad y que no hay quite, ¿verdad? Va a chocar. Entonces, en ese caso, podemos utilizar going to. Y luego tenemos igual las estructuras positivas. En este caso tenemos el sujeto, I, you, we, they, he, she, it, el verbo to be. También en este caso, am, are, is, going to, el verbo y el complemento. Iniciamos con mayúscula, terminamos con punto. No podemos utilizar todas las palabras en mayúscula, ¿verdad? Ni tampoco estar metiendo así, mezclándolas. Recuerden que cuando escribimos todo en mayúscula damos a entender que estamos gritando. Entonces, tener cuidado a la hora de escribir. Pero eso, digamos, el escrito es como en cierto modo el español. Empieza con mayúscula y se habla, bueno, se pone el resto en minúscula y final punto, algo Sí, parecido. sí, exactamente. La única diferencia que tiene con el español, por ejemplo, es que los días de la semana los vamos a escribir con mayúscula, mientras que en español no. Los meses del año en inglés los escribimos con mayúscula, en español no. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Y este pronombre, I, este siempre va a ir en mayúscula sin importar en qué posición de la oración esté. Puede estar al inicio, al final, en el centro, siempre se va a escribir en mayúscula. Los demás sí, ¿verdad? Estos de acuerdo al orden en que estén colocados. Pero este no. Este siempre va en mayúscula. Entonces tenemos, I am going to travel next week. Yo voy a viajar la próxima semana. They are going to travel next week. Ellos van a viajar la próxima semana. He is going to travel next week. Él va a viajar la próxima semana. Oraciones negativas. Colocamos el sujeto, I, you, we, they, he, she, it. El verbo to be, am, are, is. Am con I, are con you, with they, es con he, she, it. Not, going to, el verbo, el complemento y, como les decía, iniciamos con mayúsculas, cerramos con punto. ¿Alguien que me lea esta? I am not going to travel next week. Yo no voy a viajar la próxima semana. Thank you. Who wants to read this? ¿Quién quiere leer esta? Utilizando uno de los tres, cualquiera de estos. You are not going to travel next week. Usted o ustedes no van a viajar la próxima semana. Thank you. And the last one, ¿quién quiere leer la última? Igual utilizando una de estas. She is not going to travel next week. Thank you. Ella no va a viajar la próxima semana. Y tenemos las contractions. También aquí aparecen, ¿verdad? Las tenemos en todos los tiempos verbales. Entonces, igual, unimos estas dos y nos queda I'm. Entonces yo digo, I'm not going to travel next week. Aquí uniríamos esta con esta y esta con esta. Entonces, are not nos queda aren't, is not, isn't. Entonces yo digo, you aren't going to travel next week o she isn't going to travel next week. Luego tenemos las yes, no questions. Aquí igual, hacemos otra vez el cambio. Vamos a iniciar con el verbo to be, are, is, luego el sujeto, I, you, we, they, he, she, it, going to, el verbo, el complemento y el signo de pregunta o question mark. ¿Ok? Decimos, am I going to travel next week? ¿Voy yo a viajar la próxima semana? Are you going to travel next week?
¿Va a viajar usted la próxima semana? Is she going to travel next week? ¿Va a viajar ella la próxima semana? Y aquí tenemos estas preguntas con sus respuestas en positivo y en negativo. ¿Alguien que me lea la primera? Are you going to travel next week? Yes, I am. ¿Va usted a viajar la próxima semana? Sí, sí lo voy a hacer. O puedo decir, no, I'm not. No, no lo voy a hacer. La siguiente. Are they going to travel next week? Yes, they are. ¿Ellos van a viajar la próxima semana? Sí, sí lo van a hacer. O no, they aren't. No, no lo van a hacer. And the last one. La última. Is they going to travel next week? Yes, he is. ¿Va él a viajar la próxima semana? Sí, sí lo va a hacer. O no, he isn't. No, no lo va a hacer. Y luego aquí tenemos las WH questions. Si tienen alguna pregunta, chicos, me interrumpen. Luego tenemos las WH. Recuerden que estas se llaman WH questions o information questions porque en estas sí vamos a dar información, ¿verdad? Aquí nada más decimos sí o no y en estas sí damos información. Entonces iniciamos con la WH word, ¿verdad? En este caso tenemos why, el verb to be sería am, are, is, el sujeto I, you, we, they, he, she, it y vamos a utilizar am con I, are con you, with they, is con he, she, it. Going to, que significa voy a, ¿verdad? Voy a, vamos a, van a. Travel, ¿verdad? Que es el verbo que estamos utilizando. Y next week sería el complemento más el signo de pregunta. Y decimos, why am I going to travel next week? ¿Por qué voy yo a viajar la próxima semana? O, why are they going to travel next week? ¿Por qué van ellos a viajar la próxima semana? O, why is he going to travel next week? ¿Por qué va él a viajar la próxima semana? Y aquí tenemos preguntas y posibles respuestas. ¿Quién me lee la primera? Why are you going to travel next week? I'm going to travel next week because of vacation. Entonces, ¿por qué va usted a viajar la próxima semana? Yo voy a viajar la próxima semana porque estoy de vacaciones. La siguiente dice, why are they going to travel next week? ¿Por qué van a viajar ellos la próxima semana? They are going to travel next week because they have a business meeting. Ellos van a viajar la próxima semana porque tienen una reunión de negocios. Y la última, ¿quién me la quiere leer? Why is she going to travel next week? Because her birthday party. Es because of. Because of her birthday party. ¿Ok? Entonces, ¿por qué va a viajar ella la próxima semana? Por su fiesta de cumpleaños. Esa es la razón por la que va a viajar. Profesora, entonces el going to es como ya planes establecidos, dijo usted, ¿verdad? Pues, puede ser un plan que yo tenga para más tarde, para una semana, para un mes, un año, 5 años, pero es un plan que ya yo tengo establecido. Ok, entonces, going to para planes establecidos. Para predicciones también cuando vemos una secuencia lógica, ¿verdad? Como a veces, por ejemplo, que el cielo se pone oscuro, que ya está goteando y decimos, ya se vino el aguacero, ¿verdad? Entonces va a llover, pero porque ya casi que nos está cayendo el agua encima. Ok. Entonces, hasta ahí. Vamos bien, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen toda esa explicación que yo les di ahorita aquí, digamos, de las estructuras, ustedes las tienen ahí en cuadritos. Por ejemplo, en la página 36 dice future tense y dice form, y ahí está el cuadrito con las oraciones positivas. Y luego en el otro cuadrito a la derecha dice affirmative, interrogative and negative, ¿verdad? Y vienen ejemplos de las diferentes preguntas.
perdón, de las diferentes estructuras. Y después de eso ya lo que tenemos es práctica. En la página 37, abajo del cuadrito, también tenemos práctica en la página 38. En la página 39 tenemos fonología. Y en la página 40, igual tenemos algunos ejemplos de las vocales largas. En inglés tenemos vocales cortas y vocales largas, ¿verdad? Esas largas son las que tienen como esos dos puntitos. Entonces, por ejemplo, esa dice rob, hope, mope. Luego también tenemos la U larga. Larga es porque la alargamos, ¿verdad? No es lo mismo que yo diga, por ejemplo, hot, a que yo diga rob. Entonces, como ustedes pueden ver, estoy alargando la vocal, ¿verdad? Rope, hope, mope. La U, cube, tube, huge. Otra vez tenemos la O larga, coat, note, wrote. Y otra vez la U larga, cute, flute, mute. Luego tenemos también la A larga. Sin embargo, aunque es una A, vean que la pronunciación no la estoy haciendo con A, ¿verdad? Bake, snake, fade, made, same. Luego la E larga también. En este caso sería bit, been, mean, teen. Igual, ustedes ven EA y doble E, y sin embargo es una I, teen. La pronunciación es con I. Igual aquí tenemos una I larga y la pronunciación sería I, ¿verdad? Entonces sería like, hide, slide, dime, time. Y la última columna que tenemos ahí, igual es una A larga, una vocal larga, ¿verdad? La A. De igual manera, la pronunciación es A. Entonces sería cane, plane, tape, ate, Kate. Luego la E larga, que la pronunciación también es con I. Beat, meet, pit, sit. Y otra vez la I larga, que la pronunciación es I. Entonces, fine, shine, bite, light, sight. Para que no se asusten, normalmente en el examen no viene pronunciación. Lo que viene es todo escrito, ¿verdad? Entonces, para que no se vayan porque me imagino que ya algunos deben estar, Dios mío, nos van a meter esto en el examen. Normalmente no viene. Como tenemos poquito. Pues usted antes de llegue el examen va a hacer un examen parecido, porque yo soy más perdido que le dijo la Llorona. Tengo como 20 años no estudiar inglés. No, yo no voy a hacer prácticas. Las prácticas que vamos a utilizar son las mismas del libro. No vamos a hacer prácticas adicionales. No tiene sentido si tenemos las prácticas aquí. Y aparte de eso, los exámenes todos son basados en lo que está en el libro. Otra cosa es que los exámenes son colegiados. Entonces, igual yo no sé por dónde viene el examen, ¿verdad? Por eso tenemos que estudiar las dos unidades, porque no sabemos qué es lo que van a meter en el examen, porque cada semestre los hacen 3 sedes diferentes. Entonces, este semestre no los hacemos nosotros, los hacen en otra sede. Entonces, ustedes ven el examen primero que nosotros. Ah, muchas gracias, profe. Con mucho gusto. María. Profe, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Profe, viera que yo iba a preguntarle casi lo mismo que el compañero, pero había algo en la página donde uno se mete a ver las tareas, los avisos y todo eso. Como un enlace que lo manda a ver a uno como una historia de 1900 algo. ¿Eso es parte de la tarea o es que yo no supe entrar a donde lo
página? ¿En la tarea o en el foro de avisos? Estaba, es que todavía me pierdo con ese asunto, Ok, profe. Viera lo que duro Bueno, para encontrar. recuerden que, ajá, Profe, recuerden estaba que en el tenemos muro. en A el mí foro de también me avisos. pasó, ajá, no, digamos, en la semana. Digamos, los videos que hay que ver y está ese video, pero lo pasa como una página donde se hacen prácticas o algo así, Ah, son pero no se prácticas. ve nada, o sea, se ve. Ajá, las prácticas. Ajá, eso comienza, tiene como una explicación y una cosa de 1900 tanto y todo eso. Luego también le iba a preguntar acerca de la tarea. Es que yo he escuchado y he escuchado y he escuchado y he escuchado el audio, pero como dijo el compañero, tiene uno tantos años de no estudiar que no entiendo lo que, lo que dice. Entonces yo tengo que contestar, pero para eso yo tendría que saber vocabulario. Sí, tienen que escuchar bastante lo que están diciendo. Ese vocabulario también está en el libro. Entonces, todo lo que siempre, lo que a ustedes se les da es todo materia de lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, tienen que escuchar varias veces el audio antes de contestar, porque obviamente yo no les puedo dar las respuestas, ¿verdad? Sí, pero digamos, eso no tiene un tiempo como específico y me va a bloquear y ya no lo voy a poder enviar. Porque hay unas que tienen No, como 20 minutos y si no contestan 20 minutos se le bloquea. mientras usted no le dé enviar, usted lo puede escuchar y escuchar y escuchar. Hasta que usted le dé enviar, tienen que darle terminar y enviar para que me llegue a mí. De hecho, si ustedes terminan de hacer la tarea y no le dan terminar y enviar, a mí no me llega. Se queda en proceso. Entonces, ustedes me dicen, profe, que sí, que yo la envié, pero no me va a llegar y yo no la voy a poder calificar. Entonces, tienen que darle terminar y enviar. Entonces, sí, ahorita estaba revisando aquí, entonces sí hay una tarea, pero yo no sé, están avisos, yo no la vi. No, ustedes vean, a ver, en avisos, obviamente yo les voy a poner a ustedes que tienen tarea. Si ustedes se meten al foro de avisos, ¿verdad? Ahí están viendo el foro de avisos. Vean que dice, ok, vean que dice semana 2, ¿verdad? Vean que yo les pongo week 2, de semana 2. Ahí dice, esta semana tenemos videos informativos que le ayudarán a reforzar su proceso de aprendizaje. También tenemos la online task 1. Eso quiere decir que es una tarea, ¿verdad? Que deben realizar en línea. Favor revisar el cronograma o programa del curso y estudiar los temas correspondientes a esta semana. También tenemos las tutorías a través de Teams. ¿Ve? Entonces, vean que hasta se los marqué en negrita. Tenemos la online task 1. Eso se los pongo yo en avisos para reforzarles a ustedes que tienen esa tarea. Si ustedes se meten a la semana que corresponde, que es esta, ¿verdad? Porque a ustedes se les van a ir reflejando fechas. No, aquí no le va a decir semana 1 y semana 2, les aparece la fecha. Cuando ya ustedes se meten ahí, entonces sí les va a decir que es la semana 2. Entonces, esto es material para que ustedes estudien. Y esta es la online que ustedes tienen que realizar. Y vean que tiene fecha. Dice, abrió el lunes 19 de febrero y se cierra el domingo 25 de febrero. Si el 25 ustedes no lo han realizado, ya el lunes ya perdieron los puntos, ¿verdad? Porque tiene tiempo, eso sí, tiene un tiempo específico, tiene una semana. Ya digamos, a la semana se cierra y ya no se abre más. Ok. Profe, ese video, el que está arriba de lo que dice actividades. El que dice Futuro Tense, ese es el que... Ajá, Future Tense, Ajá. Ajá, dice Future Tense Explanation. Vamos a ver. Profesora, disculpe, yo estoy aquí en Online Tax 1. Ya me metí. Esa es la tarea. Okay, sí. Pero El problema con esas cosas es, sí, es que vea, no pueden abrir y cerrar las tareas todas las veces, porque entonces sí se les va a bloquear, porque ya tienen, no sé, en este caso no sé cuántos intentos tienen, pero a veces tiene solo un intento, a veces tiene 2. Entonces tienen que tener cuidado con la cantidad de intentos. Yo no puedo ver en este momento cuántos intentos tiene. Antes yo lo podía ver, ahorita no puedo verlo. Pero para meterme para meterme a hacer, es que yo no me he metido, creo. Entonces, es donde dice enlace permanente o week aviso 2. Ok. En avisos, no abra la tarea si usted no tiene el tiempo para hacerla, ¿verdad? Cuando usted se va a sentar a abrir la tarea es porque ya usted la va a realizar. Porque como le digo, no sé cuánto, vea, aquí no dice cuántos intentos tiene. Entonces no sé, no les puedo decir.
Entonces, usted abre la tarea y ya usted cuando se mete ahí es para realizar la tarea. Pero hay un link en específico para meterse, es que yo no lo veo aquí. Donde dice online, ahí donde dice online, ahí es donde usted la realiza. Usted se mete ahí y ahí es donde usted realiza la tarea. Bueno, ahora revisa, entonces mejor con más tiempo. Sí, pero cuando ya usted tenga el tiempo para realizarla, porque si usted se mete así y después la cierra y la vuelve a abrir y la vuelve a cerrar, en algún momento se le va a bloquear porque no sé cuántos intentos tiene. Yo no puedo ver la cantidad de intentos que tienen ahora. Yo no sabía que se podía bloquear por los intentos, hasta ahorita lo sé. Sí, entonces a veces me dicen, profe, es que yo ni hice la tarea y me dice que ya no puedo entrar, sí, porque la abrió, la cerró, la abrió y la cerró y ya se le acabaron los intentos. Entonces, no puede. Perdón, sí podemos escucharlo, pero no abrir y cerrar, sino quedarnos ahí mismo y escucharlo varias veces hasta que lo podamos resolver. Es lo Sí, que le pero, entiendo más. o sea, no, lo que yo le estoy diciendo es que cuando usted se sienta y lo abre, usted puede, mientras usted esté ahí con la plataforma abierta, usted lo puede estar escuchando todas las veces que usted quiera, pero si usted lo cierra, ya perdió el intento. ¿Ves? Es por eso que no pueden estar abriendo y cerrando las actividades. Cuando ustedes traten de sentarse, cuando ustedes ya tienen el tiempo, que usted diga, bueno, ok, me voy a sentar a hacer la tarea. Entonces ya usted se sienta y la abre. Y ahí sí, mientras usted tenga la plataforma abierta, usted puede escucharlo muchas veces. El problema es que a veces llegan, abren y cierran y ya perdieron el intento. Después me dicen, profe, pero es que se me cerró pero ya yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Entonces tienen que tener cuidado con eso. Ese es un detalle que por lo menos yo no lo sabía. Yo tampoco, o sea, si me saco ceros porque no puedo ingresar más, profe. Profe, No, esperemos que sí puedan, ¿sí? Es que yo antes les ponía cuántos intentos tenían, pero ahora yo no les puedo poner porque no sé cuántos intentos tienen. Yo no los puedo ver porque esta plataforma es nueva. Entonces, no me deja ver los intentos. Okay. Francini. profe, una pregunta. ¿Esa es la primera tarea? Esa es la primera tarea, sí. Esta. Tienen un valor de 10%. Ok. Profe, vieras que, bueno, yo acabo de entrar porque yo pensé que la clase era a las 6:30. No, la de los jueves es a las 6. Sí, se me enredó el día. Pensaba que hoy era viernes. Vieras que a mí, yo no sé qué me pasa, pero a mí no me deja abrir las clases de la semana pasada. A usted y a todos. No pueden abrirlos porque tenemos un problema con el acceso. Algo nos está pasando y no podemos abrir los enlaces. Entonces, estamos trabajando en eso con la intención de poderles resolver eso lo antes posible. De hecho, vean que aquí yo les había puesto en el foro de avisos. Si ustedes se meten aquí donde dice general, ustedes tienen que estar revisando esto constantemente, Sí, ¿verdad? bueno, Porque aquí es donde yo vi ustedes que se van a dar cuenta. yo vi que usted puso que digamos, la fecha de ayer, como que lo volvió a hacer y a ver si en verdad sí Ajá. funcionaba. No, yo le puse que no, Sí, porque yo y me que me conecté hoy. avisaran. Sí, Ajá. les puse que me avisaran. Pues yo les dije que, pero es por eso, porque estaba probando con otro link que tampoco nos funciona. Entonces, vamos a ver de qué manera les ayudamos para que ustedes tengan el acceso. Ven que este es el de la clase y este es el de la tutoría. Perdón, el de la práctica. Entonces, vamos a ver de qué manera les ayudamos para que ustedes puedan tener el acceso y puedan estar repasando la clase y la práctica, ¿verdad? Bueno, la práctica igual la pueden hacer en el libro, ahí la tienen, pero para que vean las respuestas y puedan estudiar. Aunque la idea no es que copien, ¿verdad? Esa no es la idea. La idea de darles a ustedes aquí las respuestas es para que ustedes puedan irse corrigiendo. Igual la clase de hoy no se va a poder ver entonces, porque como hay un problema. Exacto. Exactamente, sí. Pero entonces estamos viendo a ver cómo resolvemos eso y en cuanto eso esté resuelto, les vuelvo a poner otra vez el mensajito para que ustedes ingresen a ver si ya tienen el acceso. Profe, ¿cuándo es el examen? Una pregunta, Ok, es que gracias. El examen. sí, porque es que ahorita, bueno, yo no sé los compañeros, porque a mí me cuesta inglés, yo uso traductor, pero cuando yo vea el examen y todo en inglés, ahí creo que me voy a hacer nada, porque no puedo usar traductor. Ok, vean que aquí dice cronograma. Ok, este cronograma ustedes aquí le dan a esta flechita y lo descargan.
Aquí se van a donde dice escritorio y ya les queda ahí, le dan guardar y ahí les va a quedar en el escritorio. Pero si nos vamos aquí, vean que cuando yo les digo a ustedes que revisen el cronograma, es esto lo que tienen que revisar. Lo pueden imprimir también, ¿verdad? Si ustedes quieren, obviamente no es obligatorio. Aquí tienen la semana de exámenes, vean. Aquí está, la primera evaluación es del 18 al 24 de marzo. El examen de nosotros es viernes. Igual yo les pego a ustedes en el foro de avisos la hora y también cuando ustedes abren la semana 6, porque es en la semana 6, cuando se abre la semana 6, ahí ustedes lo van a ver también reflejado. Entonces, ahí está la fecha, dice 20 de marzo, ¿verdad? Pero obviamente, pues ahí lo que está es el aniversario de la batalla de Santa Rosa. Entonces, para que lean bien y no piensen que el 20 de marzo es la fecha del examen. La fecha del examen se les publica ahí, pero es del 18 al 24 y en inglés es el viernes. Igual a que ustedes tienen este calendario, que aquí sí están las fechas. Vamos a ver qué se me hizo acá, más abajo. Vi ahí en ese cronograma. Aquí. Que el 22 de abril, era el 22 de abril fue, que se repetía con... Ajá, la fecha del segundo examen está mal. Obviamente empieza 22, que es lunes, 23 martes, 24, 25 y 26, ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros sería igual viernes. Igual ustedes lo que hacen es seguir la secuencia de las fechas, ¿verdad? Aquí es que hay un error en las fechas en el segundo examen. Pero en el primero sí están, ¿ven? Que el de nosotros es el 22. Y aquí también está la fecha del tercer examen. Pues ya están calendarizados, ¿verdad? No hay cambios a menos que suceda algo extraordinario y que haya que hacer un cambio de fecha, pero ahí ya están. Ok, entonces vamos. Ay, Dios, siempre me pasa. Yo voy a explicarlo el video, profe. Lo que iba a hacer era ver cuál era el problema del video. De este video que ustedes me decían de la actividad de la semana que era. De esta semana, la 2. Ajá. De esta. Sí, profe, ese. Ajá, Sí. ustedes se meten aquí. Y ahí lo que tienen que hacer ahí lo que hay que hacer es vacation plans. Es que aquí se ve. Es que pone un montón de como diapositivas, pero no dice nada, no es como práctica Es que ni nada. Y después meten un montón de... Lo que hay es explicación. Vean que si ustedes se fijan, ahí dice explicación, ¿verdad? Dice, we can use be going to talk about the future. Podemos utilizar el going to para hablar acerca del futuro. They are going to take a boat down the Yangtze River next week. Vean que aquí lo que hay son ejemplos. Entonces, estas son las estructuras y eso es lo que tenemos ahí, la estructura del going to, que es la misma que tenemos ahí en el libro. Como lo que se estaba dando ahorita. Es parecido, sí. Vean que, si ustedes se fijan, dice explanation. Eso es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces viene obviamente la explicación y el ejemplo. Eso es lo que hay. Entonces no es un video. Aquí tenemos también, vea que aquí son presentaciones en PowerPoint. Los adverbios de frecuencia. Vamos a abrirlo para que ustedes vean qué es lo que hay. ¿Ven? Igual, vean que son diapositivas, ¿ve? Estos son los adverbios de frecuencia y la frecuencia con la que se realizan las actividades en cada uno de estos. Hardly ever es casi nunca, ¿verdad? Profe, y eso, que dice 20%, hardly ever, ¿qué significa? El 20% es como la frecuencia con la que se realiza la actividad. Hardly ever quiere decir casi nunca, ¿verdad? Entonces eso es como
esa actividad casi nunca la hago. Entonces, esos porcentajes es como lo que yo les estaba mostrando también a ustedes. Voy a salirme de aquí ya. Es como lo que yo les estaba mostrando a ustedes hace un rato en el documento. Estos porcentajes que están aquí son la frecuencia con la que se realizan las actividades. Entonces, cuando dice always, en un 100%, eso quiere decir que es siempre. Usually, en un 90%, o sea, es bastante seguido, pero no siempre. Frequently, frecuentemente, ¿verdad? En un 80%, también. Se hace bastante esa actividad, pero menos que las anteriores. Often, a veces, en un 70%. Sometimes, a veces, ¿verdad? Pero ya es una actividad que la hago menos, en un 50%. Occasionally, ocasionalmente. Seldom, rara vez, ¿verdad? Es muy raro que yo haga esa actividad, eso es así como muy esporádico, en un 10%. Rarely, raramente, ¿verdad? Rara vez hago yo esa actividad, casi nunca, en un 5%, y never, en un 0%, porque es una actividad que nunca realizo. Es a eso a lo que se refiere. En cierto modo, el porcentaje al verlo es como que te da la respuesta también. Exactamente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es realizar vamos a ver, no tenemos prácticas sobre los adverbios de secuencia. Lo que podemos hacer tal vez es como traducir esos adverbios de secuencia para que les quede a ustedes ahí. First sería primero. Recuerden que estos adverbios de secuencia, bueno, ya yo les subí el documento, ustedes esta traducción no la tienen en el documento, entonces la pueden hacer en el cuaderno. Que se los estoy poniendo aquí, pero eso es para que ustedes sepan, ¿verdad? Y no se usan todos al mismo tiempo, se usan nada más unos. Por eso algunos el significado es el mismo, ¿verdad? Después o el siguiente. Ven que todos estos casi que significan lo mismo, pero es porque son necesarios. Ok, entonces, para que ustedes ya los vayan teniendo también ahí en el cuaderno. Y podemos hacer la práctica que está ahí de los adverbios de frecuencia, en la página 29. Podemos hacer eso o podemos hacer oraciones con estos. Ok, con estos podríamos hacer unos ejercicios. Recuerden que el viernes hacemos solo práctica. Pero podríamos trabajar un poquito esto para que ustedes de una vez se vayan adaptando. Profe, el viernes vemos todas las prácticas que hemos visto hasta donde empieza la unidad 2. No, el viernes hacemos práctica de estos temas que vimos ahorita, de los de hoy nada más. Porque si nos ponemos a hacer desde el principio no nos da chance. ¿Mañana o el otro viernes, profe? No, mañana. La de mañana sí es a las 6:30, ¿verdad? Ya le digo. Se me perdió la práctica que iba a hacer. Ok.
Creo que es, bueno, de 6:35 a 7:45. Vamos a ver, mañana es... Sí, mañana empezamos a las 6:35 hasta las 7:45, sí, como dice la compañera. Pero digamos, ahorita lo que yo quisiera es como ir adelantando un poquito esto para que ustedes vayan aprendiendo a hacer oraciones. Porque yo sé que esta es la parte que más se los come. Profe, yo le preguntaba porque he estado viendo esta práctica, la página 29, y yo sé que es reescribir, pero reescribirla, digamos, por ejemplo, viene en paréntesis lo que hay que poner, ¿verdad? Exacto. Es pero reescribir. no sé. Ok, reescribir toda la oración y acomodar el... Acomodar el adverbio de frecuencia en el lugar que corresponde. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, Gracias, por ejemplo, la primera dice he. Nada más compararles un ejemplo. Listens to the radio. Y dice often. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reescribirla. Que sería he. Aquí dice, de acuerdo a las reglas, vamos a buscarlas, que cuando tenemos un verbo de acción, mejor se los voy a dejar como estaba aquí, porque para no confundirlos. Que cuando tenemos un verbo de acción o main verb, tenemos que poner el sujeto, inmediatamente ponemos el adverbio de frecuencia y después el verbo de acción. Entonces, este sería, tenemos que identificar el verbo. Este es el verbo, ¿verdad? Entonces, dice que va primero el adverbio de frecuencia y después el verbo. Entonces, he, y el adverbio es often. Often listens to the radio. ¿Qué significa este, teacher? Listen es escuchar. No, often. Often, a veces. Y le ponemos un punto. Eso es lo que tenemos que hacer. Ok. Vamos a marcarlo en negrita aquí para que ustedes lo puedan identificar. Y luego este se lo voy a poner en amarillo. O sea, tenemos que primero identificar el verbo, a ver qué tipo de verbo tenemos. Por ejemplo, la 4. La 4 es con el verbo to be. Esa dice, Tom is very friendly. Y el adverbio es usually. Usualmente, ¿verdad? Ese es el adverbio. Entonces, vamos a agarrar y vamos a escribir esto. Lo volvemos a escribir, ¿verdad? Aquí tenemos el adverbio de frecuencia. Y vamos a buscar entonces el verbo. Tenemos el verbo to be. Vean que no tenemos verbo de acción. ¿Cómo sé yo que no tengo un verbo de acción? Porque lo busco y lo único que me encuentro es esto. Entonces, Tom is very friendly, ¿verdad? Entonces, ¿en qué orden le corresponde? Dice que tenemos primero el sujeto, después el verbo to be y después el adverbio de frecuencia. Y después el complemento, ¿verdad? Entonces, sujeto, verbo to be, adverbio de frecuencia. Sujeto, verbo to be. Entonces voy a colocar aquí el adverbio de frecuencia. Ahí es donde corresponde. Sí, lo van captando. ¿Cómo es? Sí, profe, así, sí. Ok. Entonces, hacemos esa práctica entonces. Sí, me gustaría para ir practicando. Ok. Pues vamos a ponerle de una vez los numeritos para que se nos
Página 29. Ok, dice, rewrite the sentences. Como esta es esa misma, entonces le voy a quitar el numerito. Ok. Eso es para saber que esa es la que corresponde, ¿verdad? Ok, la 3 dice, la 2 sería más bien. Sería la 2. They read a book. Ok. Entonces, ¿ahí qué pondría yo? ¿Qué buscamos primero? El verbo, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo en ese caso? Reading. They, read es el verbo. Entonces, ¿a dónde va el adverbio de frecuencia? Read es un verbo de acción, ¿verdad? Sería después del pronombre, después de they y antes del verbo. Ajá. Y ahora pusimos el adverbio, que es sometimes. Sometimes era, ¿qué significa, teacher? A veces también. A Ah, veces, pero más seguido que often. They sometimes read a book. Read es como leer, ¿verdad? Read and leer, exactamente. Leer un libro. Sí. Ellos a veces leen un libro. Ok, la número 3 dice, Pete gets angry. Y el adverbio que tenemos es never. Ok. Entonces, ¿ahí qué ponemos? Primero lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Ya sabemos que el sujeto es Pete, ¿verdad? Que sería he también, digamos, si lo pusiéramos como un pronombre. ¿Cuál sería el verbo? Get. Gets. Pero entonces, ¿a dónde va ese verbo? Antes de get. Ajá, tenemos Pete gets angry. Este es el adverbio. ¿Dónde colocamos el adverbio? Antes de get. Después de Pete. Antes de get, ¿Antes o después de después? Pete. pues, Ajá, exacto. ¿Mm? Ok, tenemos un verbo de acción, entonces primero el sujeto, después el adverbio de frecuencia y después el verbo de acción. Este es el 4, ahora sí ya nos... Ajá. ¿Me iba a decir algo? Ok, la número 5 dice, I take sugar in my coffee. Y el adverbio que tenemos es sometimes. Ahí, profe, take es el verbo, es como, no sé, echarle algo así, azúcar a mi café. Entonces Ese sería el iría verbo, después del exacto. sujeto.
Iría después del sujeto, ¿verdad? Sugar. Después de sugar. Sí. A ver, sugar sería complemento, ¿verdad? Sería I, digamos la I. Después de I. Ajá. Sometimes take sugar, I make coffee. Exactamente. Sería exactamente ahí donde corresponde. La número 6, Ramón and Frank. Are hungry. Ramón and Frank are hungry. Y tenemos often. Igual, copiamos todo otra vez. Are hungry. ¿A dónde pondríamos el adverbio? Bueno, primero buscamos el verbo, ¿verdad? ¿Cuál sería el verbo? Es un verbo to be. Ajá. Exacto. Iría Es después to de be. are. Después de are, exacto. Aquí. Porque es un verbo to be, ¿verdad? Entonces, después del verbo to be, va el adverbio de frecuencia. Súper bien. Walter helps his father in the kitchen. Ok. Entonces buscamos el verbo primero, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo en este caso? El helps. Helps, ajá, ayudar. Entonces sería antes de helps. Antes de helps. Ajá. Después, no. No, voy a volverles a explicar. Vea. Cuando tenemos verbo de acción, el adverbio, que sería en este caso sometimes, va inmediatamente después del sujeto. Cuando hay un verbo de acción, el adverbio de frecuencia va después del sujeto. Cuando tenemos el verbo to be, el adverbio de frecuencia va después del adverbio to be. Si tenemos is, are, am, entonces ponemos esas, cualquiera de esas, ¿verdad? Y de una vez el adverbio de frecuencia. Pero si lo que tenemos son verbos de acción como take, gets, read, listen, helps, en ese caso va inmediatamente después del sujeto. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Walter. Puede ser Walter, ¿verdad? Que en este caso es un nombre, o puede ser un pronombre. Entonces, Walter, y ¿dónde lo pegué? Walter usually, vean que este es el verbo de acción. Walter usually helps his father. Voy a marcar con otro color el verbo to be para diferenciarlo. Ok, entonces, con amarillo están lo que es el verbo de acción y en verde el verbo to be. Ok. ¿Ya se ubican más? Si tenemos el verbo to be, ponemos el adverbio de frecuencia después del verbo to be. Si tenemos verbo de acción, entonces ponemos el adverbio de frecuencia antes del verbo de acción.
O sea, perdón, es que yo lo apunto así, cuando tenemos verbo de acción es. Ajá. Cuando tenemos un verbo de acción, ponemos el adverbio antes del verbo de acción. Cuando tenemos el verbo to be, ponemos el adverbio de frecuencia después del verbo to be. Para entenderlo yo así. Cuando tenemos el to be es antes. No, si es el to be, es después. Si es el verbo de acción, es antes. Ve que ahí se los estoy marcando. En verde, el verbo to be, y en amarillo, el verbo de acción. Y en negrita, el adverbio de frecuencia. In the afternoon. Ok. Entonces, cuando vemos la oración, buscamos primero el verbo, ¿verdad? Es lo primero que buscamos para saber qué tipo de verbo tenemos. En este caso, ¿qué tenemos? Un verbo de acción. What? Verbo de acción. Ajá. Watch es el verbo de acción. Tenemos un verbo de acción. Y este es el adverbio de frecuencia. Entonces, ¿dónde colocaríamos el adverbio de frecuencia? Tenemos verbo de acción. ¿Dónde va el verbo, el adverbio de frecuencia? Antes de watch. Exacto, antes. Perfecto. La última dice Christine. Smokes. Ok. Aquí tenemos, vean que la oración es cortísima, ¿verdad? Nada más dice Christine smokes. Sujeto y verbo, no tenemos complemento, ¿verdad? En este caso. Este sería el verbo. ¿Y tenemos qué tipo de verbo? De acción. De acción. Y aquí tenemos el adverbio de frecuencia. Eso no va a variar el orden que tenemos, ¿verdad? ¿Dónde pondríamos el adverbio de frecuencia? Antes de smoking. Antes de smokes. Smokes es, ¿qué significa? Algo smoke, fumar. Fumar. Ese le iba a decir, es que está, con que era, por ahí andaba el asunto. Bueno, yo sí lo iba entendiendo un poquito. Eso es lo importante. Ok. Ya íbamos súper bien. Es que lo importante es eso precisamente, ¿verdad? Que ustedes lo puedan entender. Ok. Ahora vamos a... Ok, yo les voy a agregar aquí, voy a escribirles un texto. Y después lo vamos a ir llenando.
Me puso esto en mayúscula. Voy a pasar esto para acá, para abajo mejor. Ok. Vamos a hacer esta practiquita que es cortita. Esta no está en el libro. Yo se las estoy poniendo aquí con la intención de que ustedes aprendan a utilizar los adverbios de secuencia. En el libro ustedes los tienen, en la página 29. Dice first, next, then, after that, and finally. ¿Verdad? Son los mismos que teníamos al inicio. Estos que están por acá. Vamos a ver. Ok. Aquí los tenemos. Entonces, la idea es ir llenando estos espacios con estas que están acá, con los adverbios de secuencia. ¿Qué pondríamos primero? ¿Cuál sería el primero que vamos a usar? First. Ajá, first. Ay, Dios mío. Es aquí. First. Aquí, ¿qué pondríamos? After o time. Dice. Then, ¿cuál de las dos? Then. Ajá. Aquí, ¿qué ponemos? Dice, first we boil some water, then serve the water in a cup. Put the tea bag in the water, add some sugar and milk and biscuit, and add a biscuit and enjoy it. Entonces, ¿qué pondríamos aquí? Finally. Finally. Yo creo, profe. Ok. ¿Qué ponemos aquí? Pero esa final no podría ir como en el último porque como dice finalmente el biscuit, bueno, sí. Ajá, agregue. Second sería segundo, ¿verdad? Aquí tenemos first, luego tenemos then. Estas son las que ya hemos colocado. La siguiente podría ser after. After. Ajá. Y la última para poner después de esto, after that. Luego la vamos a leer. Esta sería la otra. Ok, dice, first we boil some water. Then serve the water in a cup. After, put the tea bag in the water. After that,
Add some sugar and milk. Finally, add a biscuit and enjoy it. ¿Ok? Primero hervimos el agua, algo de agua, ¿verdad? Some water, algo de agua. Después, servimos el agua en una taza. Después, ponemos la bolsita de té en el agua. Después de eso, agregamos azúcar y leche. Finalmente, agregamos unos biscuits o un biscuit y lo disfrutamos. Sí, ¿está bien así? Escucho bien. Sí, profe. Okay. Sí, súper bien. Perfecto. La idea es esa, chicos, que ustedes vayan viendo cómo es que se usan, ¿verdad? Entonces, no teníamos práctica en el libro relacionado a los adverbios de secuencia, entonces quise traerles esa practiquita con la intención de que ustedes tengan algo ahí, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí. Adverbs of sequence, para que ustedes sepan también de qué se trata, ¿verdad? No vaya a ser que los que no están en la clase después la buscan en el libro y no la encuentran. Esperemos que no, pero bueno, ahí por lo menos ya tienen la practiquita. Profe, o sea, uno tiene que aprenderse todo eso. No es aprendérselo, es más que todo como los usos, porque, digamos, algo como esto puede ser que tal vez salga así como yo se los puse a ustedes ahí, o que salga con los espacios en blanco, pero que les dan a ustedes los adverbios nada más para que ustedes los coloquen en el orden en que corresponde. Puede ser Por eso. un asocie. Ok. Sí, digamos, puede salir así, digamos, y el cuadrito puede salir de los adverbios que puede uno usar. Sí, como puede ser que no salga, ¿verdad? Ok. Es que digamos, o sea, yo no puedo atenerme y decir, no, es que eso no va a salir en el examen, porque yo no sé qué va a salir en el examen. ¿Me explico? Entonces, ustedes tienen que estar preparados para cualquier tema que venga en el examen. ¿Cuáles son los temas? Unidades 1 y 2, por eso no se les da temas, por eso siempre se les dan las unidades, que son las que van a entrar en el examen, porque ustedes tienen que estudiar con el libro y este material que yo les doy a ustedes les ayuda a reforzar. Y si hacemos práctica, pues todavía mejor, entonces les ayuda a reforzar más. Pero, darles temas específicos no podemos. No podemos porque yo no sé qué viene en el examen. ¿Ven? Entonces la idea es esa, ¿verdad? Y vamos a hacer la número 1 de la página 30 para que ustedes más o menos vean cómo es que va. Vamos a hacer solamente esa porque no nos da tiempo para hacer otra. What days? Bueno, no. Bueno, esta sí la voy a escribir, pero ya digamos, mañana yo lo que hago es que yo abro la antología. What days? The sun of history. Viene una pregunta así. Y abajo viene, dice, Anne has history on, y ustedes tienen que completar. El cuadrito obviamente no lo puedo poner ahí, ¿verdad? Porque no lo tengo. O sea, no lo tengo a mano en digital en este momento. Pero ustedes lo tienen, ¿verdad? Entonces, se fijan ahí qué días son los que Anne va a las clases de historia. Entonces, ustedes revisan, la primera columna que dice Monday, ahí va. Monday, Wednesday y Tuesday. Ajá, Monday. ¿Cuál es el otro? Wednesday. Tuesday. Y Tuesday. A ver, Monday. History, ok. Tuesday. En Tuesday no. Oh, Wednesday. Wednesday. Wednesday y Tuesday. Sí, profe, entonces, como se diga. Ajá. Tuesday. Tuesday. No, vean. El primero es Monday. Monday. El otro es Tuesday.
Tuesday. El otro es Wednesday. Quitamos la D, Wednesday. Quitamos la D y la segunda E y decimos Wednesday. En la otra es Thursday. Ponemos la lengua debajo de los dientes y soplamos. Thursday. Y la última, Friday. Ok, entonces sería Monday, Wednesday y Thursday. Thursday. Wednesday and okay. Dice, what does Anne have history? Anne has history on Monday, Wednesday, and Thursday. Okay. Si ustedes se fijan, vean que aquí en la respuesta es lo mismo que está en la pregunta. Dice, what days does Anne have history? Entonces, vean, agarraron esta parte de la pregunta y la colocaron aquí. ¿Lo ven? Vean que es lo mismo. What days Anne have history? Anne has history on Monday, Wednesday, and Thursday. Para cuando ustedes tengan que hacer este tipo de oraciones o contestar. Son ¿Por qué dice que preguntas con la W. A ver, primero Gretel y luego Luis. Ajá, Gretel. Gracias, profe. Es porque son preguntas con la W. Question W. Es. WH, exacto. Tenemos una pregunta de WH. Entonces tenemos que responder con una oración completa. Que tenga sujeto, verbo y complemento. Si yo nada más pongo esto, si yo solamente escribo esto, aquí no tengo sujeto ni verbo. Entonces vean que todo esto es muy largo, pero no tengo sujeto ni tengo verbo, solamente tengo complemento. Y esto es lo que me pasa muchas veces. Entonces yo les pongo aquí que más el sujeto más el verbo, ¿verdad? Entonces aquí tengo el sujeto y el verbo. Anne has es el sujeto y el verbo. Ok. Luis. No, profe, es que yo estaba viendo que usted dice que Story sale en Monday y en Wednesday. Wednesday. Ajá, Ahí no Wednesday. sale historias, sale música y más. Music y más. Dice Music, Math, Literature, History, Science and Computer. Tiene que ver toda la columna hasta abajo. Todas hasta abajo también vale. Sí. Ya. Sí, porque digamos, lo que está en inglés, uno es el break, ¿verdad? Que es el receso. Y el otro dice lunch, que es el almuerzo. Entonces, esos son como 2 recreos que tiene y ya después de ahí siguen las materias, ¿verdad? Es que eso es algo parecido a los horarios que teníamos nosotros en la escuela, lo mismo en el colegio, solo que en inglés. Eso es todo. Exactamente, algo muy similar, sí. Hagamos la siguiente. Yo pensé que no nos iba a dar tiempo, pero yo creo que sí nos da tiempo para hacer la siguiente. Vamos a ver, dice, what subjects does Anne have on Thursday afternoon? Ok. Vamos a ver. Aquí ya me dejaron todo el espacio para que yo tenga que responder solita, ¿verdad? Aquí ya no tengo el inicio de la oración. Ok, dice, what subjects does Anne have on Thursday afternoon? Subjects son materias. Aquí no uso has. Vea que aquí tengo, ajá, aquí dice, what days does Anne have? Ah, bueno, sí, está igual, porque tengo el auxiliar does. Entonces, what subjects does Anne have on Thursday afternoon? ¿Cuáles materias recibe Ana o tiene Ana los jueves en la tarde?
Profe, en este caso se pone a partir de Ana. Ana recibe el jueves en la tarde, tal y tal. Ajá. On Thursday afternoon puede ser también. O nada más Anne have. A ver. Vamos a ponerlo así. Vamos a colocarla así. Afternoon. Anne have. No, así les va a quedar más complicado. Vamos a dejarla así. Anne have. Anne has es más bien has. Anne has. En la tarde, ¿verdad? ¿Cuáles son las materias que tiene en la tarde? ¿El jueves en la tarde? Y geography. Ajá, computer and geography. Ajá. Anne has computer and geography. Y ponemos esto que está aquí, lo vamos a colocar al final. Lo que hicimos fue agarrar toda esta oración que estaba aquí y en medio colocamos esto. Aquí dice Anne have, nosotros ponemos Anne has. ¿Por qué has? Porque aquí no tenemos el auxiliar do or does, que es el que nos funciona ahí, ¿verdad? Para dejar el verbo en su forma base. Aquí tenemos que colocar has, aquí tenemos que aplicar la regla de la tercera persona. Entonces, Anne has computer and geography on Thursday afternoon. Profesora, la palabra que no sé pronunciar, de donde dice esta. No, la dois es what sujet dois. Ah, what does. Esto es como does, como con A. What does. Es que para yo más o menos reconocer digamos, traducida para mí para yo llegarle, porque es que esa palabra, a mí me costó el año pasado, exactamente. Sí, es como does. Profe, entonces, si está con ese auxiliar, se pone have, pero si está sin el auxiliar, solo has. Ajá, porque aplicamos la regla. Exacto, aplicamos la regla de la tercera persona. Recuerde que la tercera persona es he, she, it, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos preguntas u oraciones negativas, vamos a utilizar el auxiliar. Pero cuando tenemos oraciones positivas, ya no tenemos el auxiliar, entonces tenemos que aplicar la regla en las oraciones. Y ahí quedaríamos, chicos, ya para mañana. Mañana haríamos solamente práctica. Muchas gracias, profe. Es que me tengo que conectar a otra clase. Sí, igual aquí ya terminamos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por todo, profe. Buenas noches. Con mucho gusto. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches, con mucho gusto. Buenas noches, profe. Chao. Buenas noches, que descanse.